Muy buenos días, muchas gracias. Señor presidente, honorable Tremonti, honorables diputados, es un honor comparecer nuevamente ante esta comisión. La última vez que lo hice fue en abril del 2022 y agradezco que Italia siga prestando su atención y su solidaridad a la causa del pueblo cubano. Muchas gracias también al honorable Paolo Formentini, vicepresidente de esta comisión, y a su equipo por haber facilitado esta audiencia y por su genuino interés en la situación del pueblo cubano. Desde aquella audiencia del 2022, mucho ha cambiado en Cuba, casi todo para peor. Pero algo fundamental también ha cambiado, y es en nuestra capacidad de responder. Hoy la oposición democrática cubana aparece más unida, con un plan y con el respaldo de instituciones que incluyen el Congreso de España y el Parlamento Europeo. La situación en la isla alcanza una gravedad sin precedentes. El déficit de generación eléctrica alcanzó un récord histórico el pasado 25 de junio, dejando sin electricidad cerca del 70% del país. Ayer, lunes, la isla entera sufrió un apagón total. Los apagones se extienden entre 24, 48 e incluso 72 horas en barrios de La Habana y el resto del país. A esa crisis energética se suma la escasez masiva de alimentos, agua potable y medicamentos. De hecho, la CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6.5% en el 2026. Ese es el peor número de América Latina. La tasa de mortalidad infantil se duplicó hasta 9.9 por cada 1000 nacimientos y los medicamentos esenciales solo están disponibles en aproximadamente el 30% de los niveles necesarios. A esta catástrofe se le suma la represión política, y esta catástrofe humanitaria que vive nuestro país es la consecuencia directa de 67 años de comunismo y de un régimen dirigido por una familia y un grupo de generales cuyo conglomerado militar funciona como una gran empresa privada perteneciente a la familia Castro y posee al menos, según las cifras que se han filtrado, al menos 18.000 millones de dólares en cuentas extranjeras mientras el pueblo pasa hambre. La solución no está en medidas económicas gatopardistas anunciadas por los dictadores y por sus nietos, sino en una profunda transformación política. La reacción popular ha sido de indignación y rechazo, también de movilización cívica. Los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos ubica el nivel de aprobación de la dictadura entre los ciudadanos en la isla entre un 3 y un 5%. Solo en el mes de junio del 2026, el Observatorio Cubano de Conflictos documentó al menos 107 protestas en las calles. Crecen las barricadas, los cacerolazos y las consignas de libertad y abajo la dictadura. En los primeros días de julio continúan las protestas. Según Defensa CD, Centro de Monitoreo de Violaciones de Derechos Humanos, la respuesta del régimen ha sido más represión, incluida la represión contra adolescentes y menores de edad que son enviados a prisiones de máxima seguridad simplemente por gritar libertad. Hay más de 1.200 prisioneros políticos y prisioneras políticas en las cárceles cubanas, entre ellos líderes opositores, artistas, activistas, manifestantes pacíficos en su mayoría, y algunas personas están en prisión solamente por compartir un post en Facebook o por expresar sus ideas en una transmisión en vivo en redes sociales. Pero a pesar del hambre, a pesar de la miseria, a pesar de la falta de energía y de medicamentos, y a pesar de la brutal represión, las protestas en las calles continúan, porque los cubanos están arriesgando lo único que tienen, que son sus propios cuerpos, porque se entiende que la única manera de salir de la catástrofe humanitaria es terminar con la dictadura. El régimen no es solo responsable por convertir una de las economías más prósperas del hemisferio en un estado fallido y forzar a todo un pueblo a vivir sin derechos.
y en la miseria. Es también responsable por afectar los intereses primarios de seguridad de ustedes en Europa. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el régimen cubano ha sido el mejor aliado transatlántico de Moscú, con reclutamiento activo de ciudadanos cubanos para combatir en el frente, pagos en efectivo, pasaportes rusos y promesas de residencia. La dictadura es el mayor proveedor extranjero de soldados para el ejército ruso. El Parlamento Europeo lo reconoció explícitamente en su resolución de junio del 2026. Los ciudadanos cubanos, y cito, son el mayor grupo de mercenarios apoyando las fuerzas rusas en su guerra de agresión contra Ucrania. A esto se suma la propagación de desinformación rusa a través de canales cubanos. Por ejemplo, Cubavisión Internacional funciona como canal de repetición de la propaganda oficial rusa, distribuyéndola en español por toda Europa y eludiendo de esta manera las sanciones que Europa ha impuesto a medios como Russia Today y Sputnik. Las agencias y medios controlados por el régimen cubano constituyen un eje de desinformación autoritaria hacia las Américas y también Europa. Sin embargo, como reconoció el Parlamento Europeo en el 2024, y esto es grave, los fondos europeos han seguido fluyendo hacia el régimen de Cuba a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la dictadura y la Unión Europea. Pese a flagrantes violaciones de derechos humanos y pese a la participación cubana en la agresión a Ucrania. Creemos que Italia puede actuar para frenar el flujo de fondos que a través del Acuerdo de Diálogo Político financian a la dictadura con dinero de ciudadanos europeos. Los cubanos enfrentamos una noche oscura, pero como decía mi padre, que fue asesinado por la dictadura en el año 2012, la noche no será eterna. De hecho, hoy nos encontramos en el umbral del cambio. Hoy en Cuba se dan todos los elementos para que se desate una transición democrática. El primero es la movilización ciudadana dentro de la isla, que hoy alcanza niveles históricos. Los cubanos están exigiendo de manera innegable y masiva el cambio de sistema y lo demuestran cada noche con los cacerolazos en medio de la oscuridad. El segundo elemento es la presión internacional a favor del cambio político que los cubanos están reclamando. Los Estados Unidos se ha posicionado como el aliado más audaz del pueblo cubano. La imputación a Raúl Castro, las sanciones contra Gaesa, el conglomerado militar de la dictadura, las denuncias internacionales, el régimen y sus jerarcas jamás habían estado bajo tanta presión y esta presión debe seguir aumentando. Europa no puede continuar en contraste otorgando a los dictadores los recursos financieros y el reconocimiento internacional que los cubanos jamás le hemos dado en las urnas al régimen. Hay un tercer elemento que es fundamental y es la existencia de la alternativa democrática concreta, organizada y cubana. La unidad de las principales fuerzas de oposición detrás de un plan de transición y una hoja de ruta que anunciamos las fuerzas democráticas cuando firmamos el Acuerdo de Liberación. El Acuerdo de Liberación no es un conjunto de peticiones, es el acuerdo que articula las fuerzas democráticas cubanas para liderar la transición a la democracia. Una vez que el poder totalitario se fracture en la isla, evitando el caos y proveyendo de una vía ordenada para transitar hacia la democracia. Anunciamos un plan en tres fases que están claramente definidas. Liberación, luego estabilización y reconstrucción, y que termina en la democratización, o sea, que concluye con la celebración de las primeras elecciones generales
libres y justas, multipartidistas, por primera vez en casi 70 años en mi país. Nos estamos preparando para asumir este desafío en comisiones de trabajo que se ocupan no solamente de el cambio político institucional que es necesario en Cuba desde la barbarie totalitaria hasta el momento en que sea posible tener elecciones libres, sino también de responder a la emergencia humanitaria, de apoyar y renovar los ministerios de salud, de educación. Se ocupan en este momento ya de prepararse para poder hacer frente a cada área de la vida nacional en Cuba en un escenario de transición que también va a requerir mucho apoyo internacional. Solicitamos a esta Cámara que reconozca a las fuerzas democráticas articuladas a través del Acuerdo de Liberación y a la hoja de ruta que describe como el marco de transición a la democracia que nuestro pueblo tanto necesita. Similar a como ya lo ha hecho el Parlamento Europeo, el Congreso de España y la legislatura del Estado de la Florida. Hoy se dan los tres elementos. El pueblo reclama el cambio, la presión internacional respalda este reclamo y la oposición se organiza para gestionarlo. Hoy es posible terminar con el régimen comunista que esclavizó al pueblo cubano e hizo imposible la estabilidad democrática en las Américas, ayudando a instalar autoritarismos en Venezuela, Nicaragua y promoviéndolos en el resto de la región. No vengo a esta comisión exclusivamente a describir la tragedia, sino a proponer acciones concretas para que Italia se ponga del lado de la libertad de Cuba y de la seguridad de Europa. Respetuosamente les solicitamos apoyar activamente en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la suspensión de los fondos que se envían al régimen cubano a través del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. 10 años después de la firma de este acuerdo, Cuba tiene 1.000 prisioneros políticos más de los que tenía en el momento en que se firmó. Y hay cubanos luchando en el ejército ruso. El Parlamento Europeo ha pedido la activación de la cláusula democrática y la suspensión del acuerdo en virtud de su artículo 85 en varias resoluciones, en el 2021, en el 2023, en el 2024, en el 2026, y esos fondos aún siguen fluyendo hacia los dictadores. Les pedimos también apoyar la activación del régimen global de sanciones de la Unión Europea contra Miguel Díaz-Canel, contra el ministro del Interior, contra los Castro y el grupo de generales que desde el poder en Cuba son responsables de graves violaciones de derechos humanos. El Parlamento Europeo ha pedido al Consejo que aplique medidas restrictivas, la prohibición de entrada y la inmovilización de activos a este grupo y a otros dirigentes del aparato de seguridad del Estado en Cuba. En tercer lugar, les pedimos que reconozcan el plan de transición y a las fuerzas democráticas que se unen alrededor del Acuerdo de Liberación. Les pedimos al Parlamento italiano que siga el camino de la legislatura de la Florida, del Parlamento Europeo y del Congreso de los Diputados de España y reconozca la hoja de ruta para la transición democrática en Cuba. En último lugar, queremos pedirles que se unan al movimiento internacional por la libertad de Cuba, un movimiento que en este momento lidera con acciones los Estados Unidos, porque las dictaduras solo se fracturan bajo presión y los cubanos necesitamos con urgencia la solidaridad de Italia. El régimen cubano, como reconoció el senador Terzi tras nuestra reunión de junio, es el equivalente al muro de Berlín. La dictadura es el muro de Berlín de las Américas y debemos empujar todos para poder tirarla abajo. Italia, la patria de Giuseppe Mazzini, comprendió desde hace muchos años que la libertad de una nación
fortalece la causa de la libertad de todas las naciones. De la misma manera, la libertad de Cuba fortalecerá la seguridad de Europa y la estabilidad democrática de Occidente. Les agradezco mucho esta oportunidad y esperamos contar con la solidaridad de Italia para lograr la libertad de Cuba. Muchas gracias. Grazie. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedo la palabra al presidente Giglio Vigna. Grazie Presidente. Gracias, presidente. Grazie per la sua relazione. Gracias por esta aportación. Assolutamente molto interesante. Su discurso, su punto de vista es muy interesante. Nosotros estamos a disposición como miembros del Parlamento para hacer nuestra parte. Y en calidad de país miembro, gran país miembro de la Unión Europea, a sapere, ovviamente lo sapevamo già, avevamo altri report, altre informazioni. Conocer más detalles sobre la situación en Cuba y sobre los fondos europeos de los que se adueñan los integrantes del régimen y que nos sirven para la población civil. Bueno, enterarnos de todo esto es una gran lástima. Humana. Lo lamentamos desde un punto de vista humano, pero esta es también una preocupación de índole política, porque los fondos europeos son dinero de los contribuyentes italianos, europeos, que podrían usarse de otra forma. Importante. Yo le chiederei y me gustaría que usted hablara más en detalle de esta situación, de lo que podemos hacer ante las instituciones europeas. Por lo tanto, estos fondos, ¿a quién deberían llegar? ¿Y a quiénes llegan efectivamente? ¿Qué tipo de mecanismo alimentan? ¿Se usan en ámbitos de crimen organizado o se usan para enriquecer al liderazgo del régimen comunista? ¿A dónde van estos fondos? Necesitamos datos precisos, exactos, para poder elaborar una respuesta más concreta, más oficial, diría yo. Para que su comparecencia no pueda formar parte de un informe con también datos ciertos. No tengo duda de que ustedes puedan supervisar, puedan monitorear la situación y facilitarnos números, datos, cifras. ¿Cuál es el monto total de estos fondos? ¿A dónde van? ¿Y a dónde no van, sobre todo? Nosotros tenemos representantes en La Habana, también con nuestras embajadas, con nuestros representantes en Cuba. En segundo lugar, y concluyo con esto y voy a dejar la palabra después a mis compañeros, en concreto mi compañero, el diputado Formentini. En segundo lugar, decía, podríamos imaginar convenios de hermandad entre partidos políticos, ¿no? Partidos políticos italianos y partidos políticos que
se encuentran en una situación de clandestinidad en Cuba. Pero se trataría de todas formas de convenios, de acuerdos, de colaboración a nivel de partidos. Sé que usted tiene ya contactos con el diputado Formentini, por lo tanto, ustedes podrían compartir información sobre la situación de los partidos políticos en Cuba, los partidos políticos clandestinos, ¿no? Para nosotros podría ser una solución fructífera para fortalecer nuestros lazos de colaboración. Yo estoy a disposición para trabajar en este sentido, para ayudarles y para que podamos encontrar representantes de los partidos políticos y cubanos dispuestos a ahondar en este tema. En mi caso, en el caso de mi partido, no hay una forma de hermanamiento directa, ¿no? Por lo tanto, podríamos empezar a ahondar en este punto y a concretar algo. Muchas gracias aún. Nosotros expresamos nuestra solidaridad para el pueblo cubano, que es un pueblo que está sufriendo mucho en este momento. Gracias. Diputado Porta. Muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecer mucho a la doctora Rosa María Payá y a todos los diputados, los compañeros que han facilitado este encuentro. La situación en Cuba nos interesa a todos. Se trata de un país históricamente muy cercano por razones culturales también a Italia. Ante todo, lo hemos reiterado en nuestras resoluciones, que nosotros, el Partido Democrático, sigue desde cerca la situación dramática que Cuba está viviendo, también en términos de violaciones de derechos humanos, de libertades fundamentales. Nosotros siempre hemos reiterado firmemente nuestra oposición a estas violaciones, también en Nicaragua, en Venezuela, en otros países de América Latina. Hace poco recibimos a algunos activistas de los derechos humanos de Nicaragua aquí en la Comisión de Asuntos Exteriores, que nos han hablado de la doble cara, digamos, de estos gobiernos, ¿no? Y es lo que ha acontecido también en Venezuela. Yo creo que la crisis en Cuba no se resuelva con las sanciones o fortaleciendo el embargo. Italia siempre ha votado en contra del embargo porque el embargo, el cerco energético, solo empeora la situación de la población. Hablamos de hambre, hambruna, abastecimiento de los hospitales, que se convierte en un pretexto para la falta de reformas, los problemas que no se resuelven, la represión. Por lo tanto, por un lado, no se resuelven los problemas y por el otro, no hacemos sino fortalecer el embargo. Tras el ejemplo de Venezuela, tras el ejemplo de Irán, el presidente Trump parece que esté adoptando el mismo patrón en Cuba, ¿no? Con el lema del gato pardo, cambiarlo todo para que nadie cambie, ¿no? En Venezuela, pues, el régimen sigue vivo, sigue activo, siguen machacándose los derechos humanos, pero de facto ha cambiado el gobierno, ha cambiado la presidenta, digamos, ¿no? Y ahora ya no se habla de Venezuela, parece que la cosa se haya resuelta. Y bueno, este mismo patrón parece que se esté repitiendo, que se quiera repetir en Cuba. Y me gustaría saber lo que usted
piensa al respecto. Si Trump quiera adoptar este mismo patrón para Cuba, perpetrando, digamos, el mismo régimen que desean echar abajo. Presidenta Boldrini. Sí, muchas gracias. Agradezco yo también a Rosa Maria Payá por su contribución. Noi tutti abbiamo sempre, come dire, considerato. Lo que yo pienso es que todos nosotros sabemos que en Cuba la situación no facilita el diálogo político. La situación no permite el respeto de la libertad de expresión de los cubanos y de las cubanas. Y esta situación conlleva limitaciones a nivel de derechos humanos. Sin embargo, hoy, ante esta comisión, quiero denunciar el embargo más largo de la historia, que sigue en vigor desde hace más de 65 años y que conlleva el sufrimiento de la población, una ralentización del desarrollo de la población y que lo único que hace es fortalecer al régimen, porque estas sanciones prolongadas tienen como consecuencia que el pueblo se una a quien lo representa a nivel internacional, ¿no? Es la única manera para afirmar sus derechos. En Italia, todo gobierno, también este gobierno, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha votado contra este embargo, contra la continuación de este embargo. Y yo quiero preguntar a la doctora Payá ¿en qué medida el bloqueo del petróleo impacta esta situación? Este cerco energético, el bloqueo del combustible, ¿qué impacto tiene en la vida diaria de los cubanos? Porque nosotros tenemos la impresión de que la isla esté completamente paralizada, porque no hay combustible para los transportes, no hay combustible para los hospitales, en los que los médicos tienen que operar con antorchas de los móviles. Las personas no se pueden desplazar, las escuelas están cerradas porque los niños no pueden acudir a clase. Ha aumentado la tasa de mortalidad, que siempre había sido muy bajo en la isla. Pues estas medidas impuestas por Trump, con la amenaza de represalias para otros países que puedan suministrar combustible a la isla, como por ejemplo México, estas medidas, ¿qué impacto han tenido y están teniendo? La situación ha empeorado y sí, ¿en qué medida? Porque estas medidas impactan de forma directa en la población. Yo creo que nadie quiere una situación parecida a la que hubo en Venezuela. Porque el patrón Venezuela no puede compaginarse con el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, necesitamos un cambio radical. Las cosas no pueden seguir de la misma forma. Si nosotros denunciamos la violación de los derechos humanos y el sufrimiento del pueblo cubano, pues tenemos que encontrar una solución concreta. Entonces, en su opinión, la solución puede llegar desde afuera, de alguna forma. La suspensión de las medidas restrictivas de Trump, ¿qué cambiarían? ¿Cómo cambiarían la situación?
Pensemos en la suspensión de los fondos europeos. ¿Qué estamos suspendiendo? ¿Estamos suspendiendo dinero para el régimen o estamos suspendiendo ayudas para la población? Hay que diferenciar aquí. Es importante. Porque no podemos seguir chantajeando al pueblo cubano. No importan las reformas en este momento. No podemos seguir pidiendo reformas. Este sería un error. Hay que ayudar al pueblo, a la población cubana. Y al mismo tiempo, por supuesto, podemos iniciar un diálogo para las reformas, pero no podemos pretender ante todo las reformas, porque tenemos que rescatar a la población cubana. Yo no creo que la democracia va a llegar desde afuera, porque esta solución nunca funciona, nunca ha funcionado, no se puede exportar la democracia. Creo, por lo contrario, que dentro del país es necesario iniciar un diálogo de apertura, de inclusión de las fuerzas políticas. Que esistono forze democratiche. Usted dice que hay un plan de transición en 3 fases, ¿no? Elaborado por las fuerzas de oposición. Pero ¿dónde están estas fuerzas de oposición? ¿Dónde están sus representantes? ¿Se encuentran en la isla o solo en la diáspora, fuera del país? Porque no es lo mismo estar dentro que estar afuera. Por lo tanto, me gustaría que usted hablara más en detalle de esto. Para resumir, ante todo, el impacto de las medidas de Trump, diventare presidente di Cuba Marco Rubio. Y también, ¿qué opina usted de esta idea de Trump de que Marco Rubio se convierta en el presidente de Cuba? Estos son los planes de Trump y a mí me parece absurdo, francamente, y me gustaría saber lo que opina usted al respecto. Lo que opina la Asociación Cuba Decide también al respecto. Gracias. El diputado de La Vedova. Gracias. La cuestión de las ayudas es controvertido en estos casos porque los fondos europeos que nosotros enviamos, los enviamos también como ayudas y no podemos suspender las ayudas para la población cubana. Por otro lado, cabe subrayar que también este dinero puede ser interceptado por la dictadura. Pero, ¿qué ocurriría si no hubiera ayudas? Esta es una pregunta importante. Mi compañero Porta antes hablaba también potenzialità dell'operazione di Trump, de la operación de Trump. appena evocato dalla presidenza di Rubio. Voi vedete... ¿Usted qué opina al respecto? Ustedes, mejor dicho, da parte del presidente Trump, ¿creen que el esfuerzo del presidente Trump es sincero? ¿Creen que que los Estados Unidos quieran derrocar a la dictadura para garantizar la libertad del pueblo cubano o creen que quieran replicar el mismo patrón implementado en Venezuela? di Maduro, del dittatore, in realtà En Venezuela fino ad oggi e ormai comincia a passare molto también, tempo, incluso sin Maduro, sin la presencia física de Maduro, democratizzazione
no se ha implementado aún hoy en día un proceso de democratización verdadero, auténtico. Y la administración de los Estados Unidos parece no estar tan interesada en implementarlo. Más bien, los Estados Unidos, hoy en día, las empresas estadounidenses tienen un acceso facilitado a la explotación de los recursos mineros de Venezuela, pero a nivel político no ha cambiado nada. Por lo tanto, ustedes se consideran optimistas ante esta democratización de Cuba con la ayuda de los Estados Unidos, o consideran que pueda acontecer algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela. En 2002, cuando el Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a su padre, yo era diputado europeo. Me gustaba mencionarlo. Y dejo la palabra a la doctora Payá para el turno de réplicas. Muchas gracias, presidente. Y les agradezco a todos sus preguntas y sus expresiones de solidaridad con el pueblo cubano. En efecto, las familias cubanas, nuestros hermanos y hermanas en la isla, están viviendo una catástrofe humanitaria. El sufrimiento humano en la isla en estos momentos es inmesurable. No sabemos, de hecho, el impacto que eso puede tener en las muertes prematuras, en las enfermedades y en incluso la disminución poblacional que Cuba ha sufrido en los últimos años. Ahora, yo quiero ser muy clara. El responsable directo de que el pueblo cubano, de que la nación cubana esté viviendo condiciones de Estado fallido, es el grupo que está en el poder en Cuba. Los apagones en la isla no empezaron el 3 de enero del 2026. Los apagones llevan décadas, pero el colapso del sistema energético comenzó hace al menos 3 años. El problema de la generación eléctrica en Cuba no es simplemente que en este momento haya menos combustible por las sanciones de los Estados Unidos. El problema de la generación eléctrica en Cuba es que las termoeléctricas no son funcionales, incluso cuando hay combustible, que el sistema eléctrico nacional está colapsado por la falta de mantenimiento de décadas. Y lo mismo ocurre con los hospitales, lo mismo ocurre con las escuelas, lo mismo ocurre con la infraestructura. Por supuesto que los más afectados siempre son los ciudadanos cubanos, pero no perdamos de perspectiva que el drama, la contradicción, el conflicto que se vive en mi país no es entre el grupo en el poder y los Estados Unidos. La contradicción en mi país lleva 67 años y es un conflicto existencial entre un grupo en el poder que ha forzado a la miseria a toda la población, que hoy, mientras hablamos, posee miles de millones de dólares que no gasta en arreglar el sistema energético nacional, sino en corrupción y en represión,
Y la contradicción existencial en mi país está entre ese grupo en el poder dirigido por la familia Castro y una nación entera y un pueblo entero que está reclamando la libertad y que merece la solidaridad de las democracias del mundo, especialmente de las democracias de Occidente. El diputado Yuli preguntaba por los fondos de la Unión Europea y en qué son usados. En nuestra experiencia, en los casi 10 años que llevan implementándose los fondos europeos que anualmente ascienden de manera registrada, no sabemos si hay más o menos, pero a los números que hemos tenido acceso, alrededor de 200 millones de euros anuales, supuestamente dirigidos hacia la sociedad civil cubana. El asunto es que son dirigidos solamente hacia la sociedad civil cubana reconocida. Y en el totalitarismo comunista, esa sociedad civil son las organizaciones del régimen cubano. Organizaciones, muchas de ellas dedicadas a la represión de los cubanos. Esa es la información a la que hemos podido tener acceso, pero invitamos a este Parlamento a pedir una auditoría de esos fondos, a que nos entreguen las listas de las organizaciones que supuestamente han recibido esos fondos. Ni una de las organizaciones independientes que operan en Cuba en la defensa de la democracia o que simplemente no tienen una conexión con el régimen cubano pueden recibir estos fondos o nosotros hemos podido registrar que los reciben. Lo que sí registramos y lo que sí es público es que el conglomerado militar cubano posee miles de millones de dólares. Lo que sí es público es que en un país donde no hay recursos para que las ambulancias salven a los niños cuando tienen una emergencia médica, las patrullas de la policía abundan para ir a golpear a los manifestantes que salen a las calles todas las noches a gritar libertad. Les agradecemos profundamente la solidaridad con el pueblo cubano y les pedimos que escuchen a ese pueblo cubano, porque en las calles cubanas no se está gritando abajo el embargo, se está gritando abajo la dictadura. Y es la dictadura la responsable de esta catástrofe. Ustedes de manera muy puntual han preguntado por la posible similitud con la situación en Venezuela. Y yo quiero ser muy clara. No es necesaria una Delcy Rodríguez en mi país. Los cubanos no deseamos ni queremos la continuidad del régimen, sino la transición democrática. Y por eso nos estamos organizando desde las fuerzas democráticas cubanas. La diputada Boldrini preguntaba dónde están estas fuerzas. Mire, están en las prisiones de la isla, donde están los líderes de partidos políticos como Félix Navarro, y por cierto agradezco la oferta de colaboración entre partidos y me ofrezco para ponerlos en contacto con los partidos políticos que dentro de la isla tratan de hacer su trabajo. Muchos de sus líderes hoy están en prisión, siendo golpeados, siendo torturados y aún desde prisión apoyan iniciativas como el Acuerdo de Liberación para gestionar un proceso de transición. También están en la diáspora, porque al menos la tercera parte de la nación cubana vive en el exilio, no por decisión propia, sino porque hemos sido forzados al exilio, porque el régimen cubano ni tan siquiera nos permite regresar a nuestra casa, como me ha pasado a mí y como le ha pasado a muchísimos, a decenas, a miles de cubanos que tienen una expresión contraria a la dictadura.
solución de la que nosotros estamos hablando, la razón por la cual, a pesar de la catástrofe humanitaria y de la represión tan brutal que se está viviendo en nuestro país, hoy yo les hablo con optimismo. No es, diputados, porque creamos que la solución es extranjera, sino porque sabemos que los cubanos que vivimos en la isla y vivimos en el exilio, estamos demandando de manera elocuente, de manera masiva, de manera innegable el cambio de sistema. Y esa movilización es imparable. Y esa movilización es cubana. La segunda razón por la que somos optimistas es porque además esa nación cuenta con una alternativa democrática, con fuerzas democráticas que nos estamos organizando dentro y fuera, a pesar de las circunstancias, para poder gestionar, acompañar, liderar un proceso que requiere cambios drásticos, que requiere cambios que son estructurales, que no ocurren en 24 horas y por tanto requiere un proceso y queremos ser parte de ese proceso. Queremos llevar nuestro país, ayudar a llevar nuestra nación desde la barbarie totalitaria hacia el momento en que esos partidos puedan ir a elecciones libres y generales. Y eso pasa por la libertad de los presos políticos, eso pasa por las garantías, por el acceso a los derechos humanos, como proclamaba mi padre en el año 2002 ante el Parlamento Europeo, pero pasa también por ocuparnos de la emergencia humanitaria, por ocuparnos de cada una de las áreas de la vida nacional, y por eso necesitamos también el apoyo internacional. Y quiero ser muy clara aquí. La movilización por el cambio en Cuba tampoco es nueva. Hoy es innegable y es en toda la isla y prácticamente toda Cuba es oposición, pero tampoco es nueva. Los cubanos hoy tenemos una alternativa democrática organizada, pero por décadas la hemos preparado también como lo hizo mi padre en un momento determinado y como lo hicieron muchos cubanos antes que él. Los cubanos también necesitamos el apoyo internacional y ese apoyo internacional es presión sobre los dictadores, es afectar los intereses del grupo que está en el poder, un grupo que, repito, posee miles de millones de dólares en cuentas extranjeras, mientras culpa a un gobierno extranjero por la miseria que impuso al pueblo cubano. Por supuesto que es importante la presión internacional. Es importante porque ese grupo que está en el poder usa las armas contra los cuerpos desarmados de los cubanos en las calles. Y por tanto, requiere la situación que la comunidad internacional y Estados Unidos está siendo audaz en esa presión, también presione a los dictadores para que tengan que someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano y dar paso al cambio. Cuando nosotros les pedimos que termine el flujo de fondos hacia la dictadura, es porque nuestra experiencia de vida es que todos los fondos que son enviados a Cuba a través de las instituciones del Estado terminan siendo usados en corrupción o en represión. Nosotros mismos hemos enviado toneladas de ayuda humanitaria a la isla solo para ser confiscadas por los dictadores en el puerto, así como ha ocurrido con las ayudas que manda Naciones Unidas, con los cargamentos de ayuda humanitaria que se envían a través de la dictadura. La manera de hacerlo es exigiendo que el régimen no pueda tomar parte en el asunto. La única solución que tiene
la catástrofe humanitaria que está viviendo nuestro pueblo es que ayuden a nuestro pueblo a salir de la dictadura. Y ese es el centro de esta audiencia el día de hoy, y esa es la invitación y la reflexión con que quiero dejarlos. Les agradezco muchísimo su solidaridad y realmente espero que desde el Estado italiano, desde el pueblo italiano, que tanta conexión tiene con el pueblo cubano y desde sus representantes, se pueda, por ejemplo, llevar este punto de parar estos flujos de fondos directos a la dictadura y se pueda mencionar este asunto, se pueda frenar este asunto, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es un asunto que ya el Parlamento Europeo ha pedido en muchísimas ocasiones. Es una realidad que está en sus manos poder cambiar y condicionar que cada euro que de manera solidaria se envíe a Cuba no pueda pasar por las manos del régimen cubano. Muchas gracias. Gracias. Un último intervento. Muchas gracias. El diputado Formentini quiere tomar la palabra. Gracias, presidente. Yo también quería agradecerle a usted la celebración de esta comparecencia y quería agradecer a nuestra compareciente por compartir con nosotros noticias, datos que no se escuchan muy a menudo aquí en Italia. En nuestro país hay cierta antigua fascinación por el régimen cubano que se suma a una nueva fascinación, ¿no?, que ve Cuba como un destino turístico, y muy a menudo los italianos no entienden realmente el drama del pueblo cubano. Usted mencionaba que 3 millones de cubanos han dejado la isla en los últimos años, un fenómeno migratorio masivo sin precedentes. Por lo tanto, es necesario que el monopolio de la familia Castro se interrumpa, que se liberen todos los presos políticos, y es necesario ayudar al pueblo cubano aprobando ese documento que ustedes han compartido con nosotros, un documento en el que se habla de libertades, de derechos civiles. Lo que se refiere a las ayudas, sí, los Estados Unidos están presentes y han acogido a una parte muy significativa de la diáspora cubana. Y los Estados Unidos siguen hablando desde siempre con el pueblo cubano. Sin embargo, las autocracias aprovechan de esta situación, como hemos visto con el conflicto ruso en Ucrania. Muchas personas están combatiendo al lado del ejército ruso, pero muchas fueron amenazadas en este sentido. Y hay otro tema del que no se habla muy a menudo, que es el papel de China, porque nosotros hablamos de las ayudas europeas, pero no hablamos de las ayudas de estas autocracias. Pensemos, por ejemplo, en los parques fotovoltaicos chinos construidos en Cuba para ayudar a la población. Por lo tanto, estos actores ayudan a Cuba. Y quiero agradecer a Sara Sánchez Quemada, que defiende las razones del pueblo cubano, y en mis conversaciones con ella yo he tenido la oportunidad de conocer realmente el drama que el pueblo cubano está viviendo.
Muchas gracias. Dejo la palabra a la doctora Rosa María Payá por si quiere contestar al diputado Formentini, por favor. Muchísimas gracias por su solidaridad, diputado Formentini, por poner el punto donde el punto está, que es la necesidad, el deseo, la determinación del pueblo cubano de cambiar el sistema, no de manera gatopardista, como la dictadura y cínicamente los nietos de los dictadores están promoviendo con reformas económicas que no van al centro del asunto, sino con una profunda transformación política que termine con la dictadura totalitaria y permita que los cubanos, entre cubanos, con ayuda de la comunidad internacional, podamos avanzar hacia la democracia en los términos que definamos. Esto requiere de audacia, amigos míos. Esto requiere de coraje. Los cubanos, sobre todo los cubanos dentro de la isla, que salen a las calles armados con una cazuela y una espumadera a exigir libertad, están arriesgando todo lo que tienen, que son sus propios cuerpos, por ese cambio. Porque entienden que ese cambio político es la única oportunidad de terminar con la crisis y con la catástrofe humanitaria que el comunismo impuso en mi país. Les pedimos a todos que piensen en esos cubanos a la hora de dictar política hacia la isla y que nos ayuden presionando a los criminales que están en el poder para que tengan que someterse a la voluntad de esos cubanos que quieren cambio, porque lo único que queremos los cubanos es tener un país normal para poder buscar la felicidad en nuestros propios términos, algo que nos han arrebatado por generaciones. Ojalá Italia forme parte de ese movimiento en favor de la libertad de los cubanos y les agradezco mucho este espacio y su solidaridad. Gracias, Laura. Muchas gracias. Suerte con su trabajo. Le deseo lo mejor. Muchas Hasta pronto. gracias. Se levanta la sesión. Hola, buenos días. Ustedes escucharon en vivo, los que pudieron conectarse bien tempranito, la comparecencia, la audiencia ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Diputados de Italia, que en la tarde de hoy, para ellos, en nuestra mañana, me ha concedido un espacio de más de una hora para poder contarles a los diputados italianos la realidad extrema que está viviendo nuestro país, para poder también contarle a estos diputados el cambio que los cubanos queremos ver y para invitarlos a ser parte de ese cambio en un momento como este, en un momento en que los dictadores necesitan ser confrontados y lo están haciendo los cubanos a cacerolazos en las calles y lo están haciendo los cubanos en el exilio y lo estamos haciendo desde las fuerzas democráticas, pero también necesitamos apoyo internacional. Las acciones de presión sobre los dictadores que hasta ahora ha puesto el gobierno de los Estados Unidos, la ruptura de relaciones diplomáticas como lo ha hecho el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Ecuador, y es hora de que Europa se sume a esa acción. Esto necesita ser un movimiento de liberación de Occidente y por tanto vamos a seguir llevando este mensaje a todas partes donde quieran escucharlo, sin perder de perspectiva que el cambio en Cuba depende de los cubanos, depende de cada uno de nosotros. Nos vemos pronto.